acompañando a la provincia de San Juan en la presentación de su fiesta del Sol. Luego de la locuacidad del amigo Dante Elizondo, poco me queda por decir, pero fundamentalmente agregar el entusiasmo que le pone la provincia de San Juan y todo el respaldo que desde la Nación estamos llevando a cabo junto a esa provincia. Hemos tenido un año fecundo en actividades con la provincia, que comenzó en enero con el Dakar. Ellos fueron sede de la Copa América. Recordemos toda la movilización que hubo, la cantidad de hermanos chilenos que estuvieron por San Juan. Después tuvieron el Mundial de Hockey, después tuvieron la serie del Tour de France en octubre. Hoy anunciando la Fiesta del Sol para febrero del año venidero, y también en enero nuevamente con una etapa del Rally Dakar en esa provincia, y esta vez en el circuito del Sonda vamos a hacer el campamento, ¿no? Así que realmente mostramos paisajes, maravillas, y que hayan elegido como motivo el vino, y el vino sanjuanino, a un día de festejar un año de la declaración por parte de la Presidenta de la Nación del vino bebida nacional. Nos llena nuevamente de entusiasmo en pos, como decía recién Víctor Hugo, en lo referido a lo bueno que hemos logrado con la calidad de nuestros vinos, de imponerlo en el último rincón del mundo y de poder disfrutarlo. Ojalá que lo sigamos haciendo por este camino, porque además se ha generado en los últimos años una hermandad entre el turismo y el vino, y las acciones que realizamos junto a todas las provincias productoras de vino en la promoción del turismo del vino, y la importancia que tiene, porque de alguna manera consolida nuevos destinos como los de la región de Cuyo, del norte, y también de la Patagonia, referidos a disfrutar de los viñedos, a disfrutar de la gastronomía que ofrecen, en algunos casos los muy buenos alojamientos y de los buenos vinos. Así que nuevamente estar junto a la provincia en la próxima Fiesta del Sol, que como dijo Dante va a ser mejor que la anterior, y hasta cuándo esto. Muchas gracias, felicitaciones. Yo quisiera, como orgulloso gobernador de la provincia más linda que tiene la Argentina, pero a su vez como un humilde ciudadano, agradecerles a todos la presencia esta noche acá, decirles que nos sentimos realmente muy bien de poder presentar en esta gran capital, esta capital federal, la fiesta máxima de una provincia que está a 1200 kilómetros de distancia, que precisamente es la provincia de San Juan, y que hace una fiesta porque la verdad que cuando veíamos las cosas que nos quedaban, porque en todo el país hay fiesta, porque este país son 24 provincias, todos tenemos la celeste y blanca, pero cada uno tiene sus características, tiene sus cosas. Dijimos, ¿qué es lo distintivo nuestro? Y bueno, no podíamos escaparle, es el sol. El sol, porque durante más de 300 días al año hay sol en San Juan. En San Juan festejamos cuando está nubladito, cuando está al revés de lo que pasa en otros lados. Porque la verdad que esa es nuestra idiosincrasia. Y queríamos hacer la Fiesta Nacional del Sol. Y la reivindicamos, la rescatamos y la pusimos en el escenario nacional gracias a la bondad de las autoridades nacionales, del entonces secretario Meyer, del hoy ministro Meyer y todo su equipo, que nos dio un montón de manos para poder hacerlo. Y créannos que trabajamos todo el año para tener una fiesta. Y esa fiesta es la Fiesta Nacional del Sol. Por eso los invito, con el corazón abierto a todos, a que vayan a San Juan, a vivir cosas que creo que son de San Juan. No voy a decir que son únicas, pero que son importantes, que tienen que ver, como decía Dante, con la bonomía del sanjuanino, que tienen que ver con el esfuerzo del sanjuanino, que tienen que ver con la creatividad del sanjuanino, porque saben, a esta fiesta y al espectáculo final no va ningún artista nacional, no, son artistas nuestros y son temas que tienen que ver con nuestra tradición, con nuestra historia, con nuestras costumbres.
siempre eligiendo un tema. Este año fue el bicentenario del nacimiento de Sarmiento, el año pasado fue el bicentenario del nacimiento de la patria, antes, no me acuerdo, otros temas, y hoy es vino, bebida nacional, que la verdad que nos pega justo porque siempre hemos hecho vino, porque el vino, la vid, el vino, ese cultivo fue introducido a la Argentina como una industria por ese gran nombre sanjuanino que fue Sarmiento. Y hacerlo creo que es reivindicar también parte de la historia, es reivindicar nuestros personajes históricos, nuestros próceres, y es sobre todas las cosas mostrar que tenemos una muy buena calidad en nuestra industria vitivinícola. Así que los invito a todos, humildemente a todos, a que vayan a San Juan. Está cerquita, es 1 hora y media de avión. Ahora tenemos 4 vuelos diarios. La verdad que es muy lindo. Vayan a San Juan. 1200 kilómetros, dicen, no, muy lejos, porque suele pasar. Nadie dice, pasé por San Juan para ir a otro lado, porque hay que ir a San Juan, porque estamos en la punta, estamos en el extremo oeste, hay que ir. Pero anímense y vayan, porque estoy seguro que la van a pasar muy bien, que van a ver una fiesta que es muy linda y van a ver también el esfuerzo de los sanjuaninos plasmado en esa fiesta. Así que hasta el 25 de febrero, un saludo para todos. Y bueno, a nuestras reinas quiero que le demos el mejor de los aplausos, porque también la belleza femenina está presente en la fiesta nacional del sol. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Bueno, a todos, muchísimas gracias y los esperamos en San Juan.